aplicarla fuera Pinochet o fuera cualquier otro. No, yo creo que es bien vergonzoso y sintomático de dónde está la juventud de la DC hoy día, opiniones como esa. Porque la verdad, la defensa institucional del gobierno de Eduardo Frei y de José Miguel Insulza, que fue el encargado de ir a buscar a Pinochet a Londres, es, yo creo, una vergüenza para la democracia chilena. Esto de ampararse en el principio de que se debía haber juzgado acá cuando sabían de que no se iba a hacer, y de hecho no se hizo, y mientras estaba en un juicio en España, Londres, me parece que es una de las manchas vergonzosas que tiene la concertación a su haber. Ahora, yo entiendo lo que dice Diego, nosotros no estábamos ahí, las situaciones eran diferentes, es complicado decirlo desde este punto de vista, pero reivindico el derecho a tener una evaluación crítica respecto de momentos como ese en particular, en donde ya había pasado harto tiempo, donde ya no era comandante en jefe, en donde ya los casos de violaciones de los derechos humanos eran evidentes para la gran mayoría del país, y aún así se decidió defender al dictador por parte de la consideración, y eso a mí me parece inaceptable. Diego Chalper, ¿tu opinión al respecto? Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una cuestión bien compleja, porque el gobierno... Bueno, tenía que aplicarla fuera Pinochet o fuera cualquier otro. No, yo creo que es bien vergonzoso y sintomático de dónde está la juventud de la DC hoy día, opiniones como esa. Porque la verdad, la defensa institucional del gobierno de Eduardo Frei y de José Miguel Insulza, que fue el encargado de ir a buscar a Pinochet a Londres, es, yo creo, una vergüenza para la democracia chilena. Esto de ampararse en el principio de que se debía haber juzgado acá cuando sabían de que no se iba a hacer, y de hecho no se hizo, y mientras estaba en un juicio en España, Londres, me parece que es una de las manchas vergonzosas que tiene la concertación a su haber. Ahora, yo entiendo lo que dice Diego, nosotros no estábamos ahí, las situaciones eran diferentes, es complicado decirlo desde este punto de vista, pero reivindico el derecho a tener una evaluación crítica respecto de momentos como ese en particular, en donde ya había pasado harto tiempo, donde ya no era comandante en jefe, en donde ya los casos de violaciones de los derechos humanos eran evidentes para la gran mayoría del país, y aún así se decidió defender al dictador por parte de la consideración, y eso a mí me parece inaceptable. Diego Chalper, ¿tu opinión al respecto? Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una cuestión bien compleja, porque el gobierno se vio en la situación en que una corte extranjera se permitía juzgar a un ciudadano antes que una corte nacional. O sea, la señal política iba a ser que este hombre era posible juzgarlo afuera y no acá. Por lo tanto, a mí me parece que eso hay que entenderlo, digamos, desde el punto de vista de la soberanía nacional, espérate un poco, y tú como abogado lo sabes, y desde el punto de vista de la independencia de los tribunales de justicia y la capacidad que tú tienes de llevar adelante un proceso. Entonces, yo pienso que, a ver, es lamentable que finalmente no haya habido un juicio, y eso efectivamente juega en favor, porque ya teniendo el final del cuento es más fácil jugar el cuento, pero efectivamente en su momento, cuando tú dices una corte extranjera se permite sobreponerse a una corte nacional para juzgar a un ciudadano de un país, y eso lo aceptas tú como gobierno, yo lo encuentro difícil. Lo encuentro difícil, y me parece que es bien simple decir es una vergüenza, no sé qué, con este lenguaje tan dialogante, pero la verdad que hoy día lo que hay que decir con claridad es que hay un tema de soberanía nacional también. O sea, hay un tema de la posibilidad que los tribunales ejercieran su potestad, que tú como abogado lo sabes. No soy abogado. En esa lógica, no, todavía no. En esa lógica no hubiese existido juicio de Nuremberg. O sea, uno de los principios del derecho internacional. ¿Pero qué es Nuremberg? ¿En Alemania? ¿Jugando alemanes? No. No entiendo. Pero juicio no lo hicieron alemanes precisamente, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero se entiende que es un juicio nacional, pues, hombre. Obvio que no. Por el tema de Yugoslavia, o sea, hay hartos casos. Estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque aquí no se forma un tribunal ad hoc. Estás quedando en ridículo. Pero tú estás diciendo que Inglaterra era un tribunal ad hoc para Pinochet, ¿eso te quieren decir? No entiendo. ¿Puedo terminar la idea? Es que yo no te he tratado que estás quedando en ridículo. Pero, así que sigue. ¿puedo terminar la idea? Termínala. Hay un principio en derecho internacional que es la imprescriptibilidad y la inamnistiabilidad, digamos, son inamnistiables los delitos de lesa humanidad. Y esos pueden ser juzgados porque si hay algo que compartimos como humanidad, o lo que debemos compartir como humanidad, es el respeto a la humanidad. Y por lo tanto, en eso se funda el juez Garzón cuando inicia el proceso contra Pinochet. Y en función de un alegato de soberanía nacional, el gobierno de la concertación, conscientes de que tampoco lo iban a juzgar en Chile, termina defendiendo a Pinochet
impulsando su traída de vuelta y no juzgándolo en Chile. Y eso a mí me parece... Lo que dice Gabriel lo determinan convenios internacionales, tratados internacionales que no estaban suscritos por Chile y que por lo demás, y un segundo elemento, hay una cosa peor, lo juzgan no otro tribunal, lo juzgan la Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales que entonces tampoco estaban reconocidos por Chile. Lo que pasa es que Por lo tanto, que faltaron un par de clases de derecho procesal. Oye, pero que aquí no tiene nada que ver, Gabriel, con que sea imprescriptible. Espérate, pero nosotros te hemos escuchado con atención. No, con poca... Con mucha. Bueno, está bien. A toma nota y todo. Dale. Oye, pero... A todo esto hay otros casos, como por ejemplo el caso de Leopoldo Chávez, cuando se pidió desde un tribunal chileno sí, que pero se total, oficiara pero un ojo, ahí no organismo tiene nada internacional. que ver con la prescripción ni con la Está bien. amnistía como Estamos mencionó hablando de Gabriel. Leopoldo Tiene que López, ver- extraterritorialidad de la ley. Exacto, tiene que ver con el tema de territorialidad. Y en los temas de derechos humanos, en ese caso, como bien dice Diego, que parece que estudió más procesal que Gabriel, tiene que ver con qué tribunal juzga. En ese caso, el que debió haber juzgado un tribunal internacional que era las garantías, no una corte inglesa. Y en ese caso, Chile, en aplicación del derecho internacional, que quizás también te lo saltaste, efectivamente tenía el deber del derecho público internacional de pedir la Hay un extradición. desacuerdo político claramente No, pero donde hay no, opiniones jurídico, distintas y tiene ambas me que parece que son ser- respetables para que no nos descalifiquemos en las opiniones que damos, ¿no? Daniel, Sí. una cosa importante. Porque que eso es de los viejos políticos, entendía yo, descalificarse. Acá Sí. es bien interesante cómo yo entiendo y podemos tener un debate respecto a la extraterritorialidad de la ley, podemos tener un debate sobre el derecho internacional, pero a mí lo que me sorprende es que esto fue el 98, tantos años después, un presidente de Juventud de Concertación, de la nueva mayoría actualmente, y Diego Chalper de Chile Vamos, sigan fundando su argumento en cuestiones procedimentales respecto a una decisión que es eminentemente política. La pregunta que yo hago en este momento es, ¿estuvo bien que el gobierno de Chile, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, defendiera mediante José Miguel Insulza a Pinochet, que estaba preso en Londres? Yo creo que políticamente no, Es que independiente de los argumentos ahí formales. tenemos la diferencia con Gabriel, porque yo entiendo